sugerí que revisaran, ¿va? Entonces, en la medida que ustedes revisen ese material, va a ser como más fácil comprender esto que estamos viendo aquí. Muy bien. Y también quiero adelantarme de un poco para qué es útil esto, porque al final de cuentas, la medicina, como otras disciplinas del campo de la salud, requieren fundamentar sus decisiones, pues no solo en la práctica, ¿no?, que se logre al ejercer la medicina, sino también en el conocimiento de la evidencia que sostiene ciertas ideas. Así que, pues es una combinación de experiencia y evidencia, pero para poder leer la evidencia científica es necesario conocer algo de epidemiología, porque esa evidencia científica se genera a partir de estudios epidemiológicos, ¿va? Esa es la idea. De modo que, si ustedes y yo hacemos este esfuerzo por aprender lo más que se puede de epidemiología, ahora, cuando ustedes pasen a otros semestres, cuando lleguen a octavo semestre y cursemos medicina basada en evidencia, muchas ideas van a ser mucho más claras para ustedes, ¿va? Y además, cuando lean un artículo científico, pues lo van a poder como disfrutar más, ¿ves? Porque se entiende mejor lo que esta gente quiso hacer. Voy a tomar el día de hoy 2 estudios transversales. Ambos buscan lo mismo, conocer la frecuencia de automedicación en estudiantes del campo de la salud. Así que voy a mostrarles este primero, ¿va? Muy bien. Pero antes de eso, me gustaría saber por parte de ustedes, ¿qué idea tienen de un estudio transversal? ¿Quién ya empezó a revisar el material y que quiera decirnos, bueno, yo entendí que era esto, así que, bueno, pues no sé si alguien quiere tomar la palabra. ¿Qué fue lo que entendieron que era un estudio transversal o para qué se hacía? ¿Para qué hacemos estudios transversales? ¿O a qué les suena el término? ¿Alguien? Bueno, yo recuerdo que era un estudio que se realizaba solamente como que realizando una entrevista a una persona una sola vez. Ok, sí, aunque más que a una sola persona, es a un conjunto de personas. Pero sí, efectivamente, lo que sea que uno quiera medir en esa persona o en esas personas, solo la mide una vez. Las encuestas que vienen a realizarnos a casa del INEGI, por ejemplo, son estudios transversales. La encuesta nacional de salud y nutrición es un estudio transversal. El censo del INEGI, el que acaba de pasar, es un estudio transversal. Entonces, la característica de los estudios transversales es que lo que sea que midan, lo miden una sola vez en cada sujeto. A veces los estudios transversales pueden tomarse mucho tiempo en llevarse a cabo, como el censo, que tarda varios meses en recoger la información, pero es que se hace en todo el país, entonces no lo puedes hacer en un solo día. Pero lo que sí es que a tu casa fueron una vez, si acaso, ¿no? O sea, y sacaron la información. O aunque fueran en 2 días, porque es mucha información, no te preguntan lo mismo en el día 1 que en el día 2. O sea, al final, cada cosa que miden, la miden solo una vez. La intención de los estudios transversales es como tomarle una foto a un evento para identificar sus características. Lo que intentan hacer es describir algo. Y en salud son súper útiles los estudios transversales, porque de otro modo, ¿cómo vamos a saber la prevalencia de un evento? Y si no conocemos qué tan común es un evento, pues no podemos saber si está creciendo, si está cambiando, si está disminuyendo o qué tan comunes en comparación con otro tipo de eventos. Así que hacemos estudios transversales porque necesitamos información de esa naturaleza. Este estudio transversal, lo que quiero que aprendamos es cómo leer este tipo de estudios, ¿va? Bueno, este estudio está realizado en alumnos de la licenciatura en enfermería. Y me parece que este es un estudio de Perú, no me acuerdo. Pero este estudio de acá, este que ven aquí, que acabo de poner en la pantalla, es un estudio en México de estudiantes del área de la salud para las universidades del IPN y para la UNAM. Pero primero voy a ir con este, ¿va? Ok. La estructura de estos
de estas publicaciones es siempre la misma, básicamente. ¿Ven? Siempre tiene un resumen en donde pues te dan los datos generales de la publicación para ver si te interesa leerla o no te interesa. ¿Ven? Y en su resumen generalmente te muestran una breve introducción al tema, o sea, te hablan de la automedicación, porque eso es el tema que interesa, y te dicen qué objetivo están persiguiendo. Y pues aquí la palabra frecuencia salta a la vista. Así que un estudio transversal sirve para medir la frecuencia de los eventos. ¿Y tú te acuerdas cuáles son algunas de las medidas de frecuencia que se usan en epidemiología? ¿Quieres citarlas? Solo para que no se nos olviden. ¿Cuáles son algunas medidas de frecuencia? Las que revisamos acá. Haz memoria. Tasa de incidencia. Ajá, las tasas de incidencia. ¿Qué otra? La incidencia absoluta. El número de sujetos que tienen una situación. Entonces, incidencias es una medida de frecuencia. ¿Y alguna otra? Además de la incidencia. Prevalencia. Y las prevalencias. Entonces aquí yo no sé qué me van a dar, pero sé que me van a dar alguna medida de frecuencia. No sé si va a ser incidencia o si va a ser una prevalencia. ¿Ven? Pero lo que sí sé es que tiene que ver con la automedicación en estudiantes de enfermería. Otra cosa que dice acá es que lo que quieren saber es factores asociados. Así que ten presente esta palabra porque, pues como ya la habíamos visto antes, la asociación es la relación que hay entre una variable y otra variable. Y lo que hace uno, estoy un poco repitiendo cosas que he dicho antes, por si dices, ay, maestra, ya lo dijo, pero de repente vale la pena escucharlo más. Cuando uno mide asociación, la idea que tiene detrás, o sea, lo que uno quiere al final un poco ir mostrando o viendo si ocurre, es la causalidad. Pero te acuerdas que la causalidad no solo se establece matemáticamente, ¿ok? Pero aquí un estudio transversal, digamos, es la primera puertita que se tiene que abrir para el estudio de la causalidad. El estudio de la causalidad requiere un camino largo, bueno, no largo, pero no es tan simple, pero la primera puertita que hay que abrir es primero ver si hay asociaciones. Y cuando no tienes mucha idea de una relación, si es causal o no, pues comienza con un estudio transversal, porque es lo más sencillo, ¿va? Ok. Entonces aquí en el material y métodos te explican que es un estudio transversal y es analítico. Y te recuerdo que la palabra analítico significa que va a comparar algo contra algo, ¿va? Ok. Aunque estos estudios tienen poco poder para hacer análisis, porque la forma en que obtuvieron los datos de todas, es la menos eficiente para hacer análisis. Más adelante, cuando veamos un diseño de una cohorte o un casos y controles, veremos que el poder para generar datos que permitan análisis es mucho mayor que en un estudio transversal. Muy bien. Pero vamos a quedarnos hasta aquí con esto, que es un estudio que sí es transversal, o sea, van a medir a los sujetos solamente una vez y además de alguna forma van a querer comparar algo, ¿ok? ¿Y cómo hicieron para obtener la información? Por un cuestionario. Muy bien. Las técnicas de los estudios transversales son variadas. A veces son cuestionarios la herramienta que se utiliza, ¿ves? O sea, aquí la técnica es la encuesta y la herramienta es el cuestionario. Lo repito, la técnica es la encuesta, pero para hacer una encuesta tú requieres una herramienta. Esa herramienta se llama cuestionario. A veces la técnica es la revisión de expedientes. Es decir, no le preguntas nada a nadie, pero ya tienes un montón de expedientes. Ah, pues de eso también se puede hacer un estudio transversal. Entonces, la revisión de expedientes es la técnica y tu herramienta, pues puede ser una hojita en Excel en donde tienes todo lo que vas a querer medir y ya nada más capturas la información, ¿ves? Así que cuestionarios y hojas de Excel son diferentes herramientas que se usan, pero los estudios transversales, las técnicas más comunes son o encuestas, lo más común, junto con revisión de documentos que ya existen, como cuáles, como los expedientes clínicos, por ejemplo, ¿va? Okay.
Y aquí lo que hace este cuestionario es interrogar sobre diferentes cosas de la automedicación, las que ellos asumen como posibles causas, mira la palabra, la frecuencia de la automedicación, medicamentos usados y algunos datos sociales. Y luego te dicen que lo que utilizaron para analizar estos datos es estadística descriptiva. Así que acordémonos un poco de la clase de estadística y qué cosa se mide en la estadística descriptiva. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de cosas se analizan en estadística descriptiva? ¿Alguien lo recuerda? En general son 4 cosas las que se hacen en estadística descriptiva. Y mientras las diga te vas a acordar y vas a decir, ah, sí es cierto. Una son las medidas de tendencia central, como cuáles, la media, la moda y la mediana. ¿Ok? Entonces, tendencias centrales, cómo es que los datos están centrados hacia un punto intermedio. ¿Ok? La otra es las medidas de dispersión, o sea, los datos que yo tengo, qué tan separados están unos de otros. Y para eso la medida más común es la varianza o la desviación estándar. Entonces, van 2, ¿eh? Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, por ejemplo, los cuartiles o los deciles. Ajá. Y la última serían las medidas de forma. O sea, cuando tú haces como tus grafiquitas, tus imágenes, ¿qué forma toman los datos? Sesgada hacia la izquierda, sesgadas a la derecha, como muy picuditos, la distribución, muy flat, muy planita la distribución. ¿Qué forma adoptan los datos? ¿Ok? Entonces, esos 4 como grandes grupos de estadística descriptiva. Así que aquí lo que me van a mostrar van a ser ese tipo de cosas, medias, medianas y no sé qué. Pero también otra parte de la estadística descriptiva son las proporciones y las frecuencias simples. Las frecuencias simples son cuántas personas se automedican, cuántas de estas son mujeres, cuántas de estas se automedican más de 3 veces al mes, ¿no? O sea, las frecuencias simples, brutas. Y además de estas cosas se obtienen proporciones o porcentajes, ¿va? Así que, ¿qué es lo que te puedes esperar de un estudio transversal? Ver proporciones, porcentajes, medias, modas, medianas, cuartiles, ese tipo de cosas, ¿va? Ok. Y luego te presenta en el resumen los principales resultados y sus conclusiones y ya dicen, sí, aquí se automedican un montón, ¿va? Ok, veamos. Vamos para allá. Ok. ¿Tú tienes alguna idea de cuál es el porcentaje de automedicación en el mundo? ¿Qué número se te ocurre a ti? ¿Y qué dirías, para ti, cuáles son los medicamentos que más la gente se toma por su cuenta? Paracetamol. Ok, paracetamol. ¿Y pertenece a qué grupo? ¿El paracetamol qué grupo de medicamentos es? ¿De qué tipo? Analgésico. Analgésicos, ¿verdad? Ok. ¿Y ustedes creen que la automedicación como práctica ha cambiado en los últimos años? ¿Dirían que la pandemia habría cambiado patrones de automedicación? ¿O no? Que la pandemia nada va a tener que ver. Pues, en mi opinión, yo creo que sí, porque como con esto de la pandemia es un poquito más difícil poder ir tal vez al médico, e incluso es riesgoso para uno, porque pues es probable que puedas como que contraer el virus. Yo creo que Ajá. la gente como que ya se está arriesgando un poquito más a automedicarse. En el trabajo, en el semestre pasado, con unos estudiantes de estomatología, hicimos un muy pequeñito estudio transversal y la automedicación para atención bucal era muy alta y en muchas ocasiones, o sea, era frecuente que nos dijeran, y eso fue como más o menos al principio de la pandemia, bueno, como a mitad, o sea, como a mitad.
Y la gente decía, pues es que no voy porque, o sea, no me atienden, o sea, no hay citas, no hay nada, así que yo tengo dolor y busco eliminarlo, ¿no? De alguna forma. Así que sí es posible que algunos patrones de automedicación cambiaran por la pandemia, pero también es posible que en las últimas décadas esta posibilidad de uno mismo tener acceso a los medicamentos, pues, y que ese acceso, o sea, el acceso sea lo que incremente, pues eso es algo que también se ha ido observando. Así que traje el tema a la mesa de esta clase de epidemiología porque la automedicación parece ser un gran problema de salud pública. Pero además hay grupos sociales que son como más proclives a tener prácticas de automedicación, entre ellas las y los profesionales de la salud, de la enfermería generalmente y de la medicina, quienes parecen tener prácticas de automedicación bastante riesgosas inclusive, ¿va? Así que vamos a ver. Primero en la introducción, pues un estudio, estas cosas no se las brinquen, ¿saben? Porque vale la pena leer las introducciones. Pero la introducción lo que te explica primero es cuál es el concepto de la automedicación. Y aquí se define como una ingesta sin prescripción médica. Y miren por qué lo pongo aquí, como luego, antes de empezar a ver los resultados. Porque quiero que noten si es que al momento de hacer el estudio hubo problemas con la forma de medir el evento. Y es que esto es algo que puede ocurrir en los estudios transversales. La frecuencia de algo depende de bajo qué concepto tienes a ese algo, ¿ves? Por ejemplo, si yo quisiera medir la frecuencia de profesores sangrones, ¿no? O mala onda. Ah, bueno, el número de profesores sangrones y mala onda depende de cuál es mi concepto de sangrón y mala onda, ¿ves? Entonces depende cómo lo conceptualicé la frecuencia de maestros con esa característica que voy a tener. Si para mí el maestro sangrón y mala onda es el que, pues, ¿qué? ¿Cuál será? El que deja mucha tarea, ¿no? Entonces ahí voy a tener un cierto número de personas. Pero si no lo estoy conceptualizando así como el que deja mucha tarea, sino como el que explica muy mal, entonces podré tener otro número. Pero al final a los dos les estoy poniendo la misma etiqueta, ¿ves? Ok, entonces quiero que tengan en cuenta cuando lean un estudio transversal, cómo es que estas personas definieron las cosas que querían medir, porque de eso depende la frecuencia del evento que van a estar midiendo, ¿va? Ok. Y bueno, aparte te dicen algunas cifras en la introducción que dicen aquí la prevalencia de automedicación en estudiantes, según estos dos estudios, el estudio 2, 3 y 4, son 3, perdón, estos 3 estudios, aquí está la cita, puede ir desde casi la mitad hasta casi el 80% de los estudiantes, ¿va? Ok. Y luego dice acá, los medicamentos son muy importantes, pero pues el hecho de que estén cada vez más a la mano de todos nosotros, pues podría convertirse en un riesgo, ¿va? Ok. Bueno, ahora sí empecemos con los métodos, para que identifiquemos en la parte del diseño, que es lo que en lo que me interesa que ustedes se hagan hábiles para esta materia. Muy bien. En un estudio, siempre como al final de cuentas es transversal, debe quedar claro cuál es el periodo de tiempo de levantamiento de la información. ¿Cuál es el periodo en esta parte, en este estudio, muchachas y chicos? ¿Cuánto tiempo les tomó hacer la recogida de datos? Un mes. Entonces se tardaron un mes y lo hicieron en una universidad, miren, desde Cancún y yo diciendo que peruana. Entonces es una universidad privada de Cancún. Muy bien. Esto es importante que lo sepas porque algo que la epidemiología siempre dice es, ok, lo que tú estás diciendo es así, pero ¿comparado con qué? Y uno tendría que ponerse a pensar, ¿los estudiantes de universidades privadas son iguales que los estudiantes de universidades públicas? Si no hay datos que digan que hay diferencia, o si hay datos que dicen que sí la hay que tomarla en cuenta, ¿ves? Entonces aquí es muy importante saber que son estudiantes de cierta característica y de enfermería. Y dice aquí que son estudiantes de ambos sexos, de estos diferentes semestres, que llenaron un cuestionario, pero que excluyeron a aquellos que no contestaron de manera completa. Más adelante voy a retomar esa parte. Ok.
Y les preguntaron varias cosas. Al final eran 10 preguntas con opciones múltiples y pues lo que hicieron es que contestaron las personas y ya. Ahora, ¿cuántos sujetos eran y por qué fue esa cantidad de sujetos? ¿Alguien nos ayuda leyendo este párrafo de aquí, por favorcito? ¿Quién guste? Sí, quiere yo. Gracias. Dice, se determinó un tamaño, la muestra para determinar una proporción para poblaciones finitas con un poder estadístico del 90% y confianza del 95% con una prevalencia esperada de automedicación del 50% y agregando las posibles pérdidas se resultó un total de 105 sujetos. Ok. Fíjate, si yo quisiera saber, mira, porque voy a retomar esto, que se supone que esto es de estadística, no epidemiología. Al final de cuentas importa mucho para la epidemiología. Lo que uno acabe diciendo sobre un evento depende de a quién le preguntó, ¿o no? Si tú ves un accidente y las personas a las que les preguntaste estaban en un edificio súper lejos y no alcanzaron a ver bien, pues tienen una visión sobre las cosas. Pero si a quienes les preguntas como testigos del accidente estaban ahí a un lado, además tuvieron una cámara, grabaron todo, ¿ven? Y su versión es confirmada por otros, pero estaban ahí cerquita y pudieron ver diferente, entonces su versión o lo que vas a poder decir de un evento cambia. De modo que en un estudio transversal importa a quién le preguntaste. Y lo que tienen los estudios de tipo encuesta, muchachas y chicos, es que tú no, casi nunca ocurre que tú obligues a gente a contestar, sino que la gente que acaba contestando una encuesta es autoseleccionada. ¿A qué me refiero con autoseleccionada? Pues que tú dijiste que tú querías participar, ¿ves? Porque no te pueden obligar. Y hay gente que puede decir, a mí no me interesa el tema. ¿Y por qué podría a alguien no interesarle el tema? Bueno, podría no que no le interese, más bien podría ser que no quiera decir cosas. Por lo tanto, rechaza participar. De modo que los estudios transversales lo que generalmente tienen de entrada es un sesgo de selección. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Porque la gente que participó se autoescogió para participar. Es decir, había una población aquí, lo voy a poner en mi pantalla. Bueno, es que ahora no encuentro mi pizarrón. Pero imagínate aquí, ¿tú alcanzas a ver la hojita que tengo en mi pantalla? Entonces tú tienes aquí un círculo que representa a todos los estudiantes de enfermería, ¿va? Pero digamos que tú, porque no tienes dinero para las encuestas, no tienes tiempo, lo que sea, no puedes hacer un censo de lo que les ocurre a esos estudiantes. Entonces dices, voy a sacar a un grupo de estudiantes. Entonces sacas a un grupo de estudiantes. ¿Ves? Sacas a un grupo que representan a una muestra. Muy bien. Todo lo que ocurre en un estudio transversal depende de cómo hiciste este proceso. Bueno, no todo, pero muy buena parte de la validez de un estudio transversal depende de cómo hiciste este proceso de sacar a gente de una población y escoger de entre ellos una muestra. Por eso he pedido que alguien me ayude a leer esta parte de aquí, porque esto es muy importante que tú lo vayas entendiendo para tu formación científica, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Pero ¿qué tal que estos que se quedaron aquí? Ay, ¿qué tal que estos que se quedaron aquí? Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? No, perdón. Estos que yo acabé seleccionando, este círculo chiquito, es pura gente autoseleccionada. Es decir, gente que le preocupa mucho el tema de la automedicación, no se automedica y está como muy consciente de que es un problema grave. Bueno, pues mi conclusión va a ser que poca gente se automedica, pero es porque fueron los que se autoseleccionaron, ¿me explico? Por otro lado, podría yo tener al grupo de mayor riesgo, de mayores prácticas de automedicación que no quiso participar y pues entonces no la tengo en mis resultados. ¿Cómo se le hace entonces para lograr mayor validez al momento de extraer muestras? El proceso es sacar una muestra al azar, es decir, de toda esta gente, si alcanzas a ver bien mi circulito,
Sí. Ok. Entonces, de toda esta gente, el procedimiento más adecuado es escógelos al azar, pero ¿a cuántos? La siguiente pregunta es, ok, sí los voy a agarrar al azar, pero ¿a cuántos tengo que agarrar? Porque la idea de hacer un muestreo es que la gente que de tu muestra, el círculo chiquito, sean representativos de toda la población. Hay una rama de la probabilidad que se llama muestreo. Y en muestreo se utilizan diferentes técnicas para determinar de qué tamaño tiene que ser la muestra para que si tú, esta es la clave, de qué tamaño tiene que ser la muestra para que si tú la sacas al azar, esta gente represente, el círculo chiquito representa el círculo grandote. Pero la clave es esa, no es solo el número de gente, es la gente que al azar hubieras obtenido. Vamos a ver si esta gente hizo lo correcto, ¿va? Dice aquí que esta muestra tiene una cosa que se llama poder estadístico. Y luego te paso un video para que te quede más claro esto. Pero el poder estadístico, voy a aclarar una cosita antes. Cuando uno genera un resultado científico, siempre hay posibilidades de que ese resultado esté equivocado. Hay dos grandes formas de errores, unos que se llaman error tipo 2 y otro que se llama error tipo 1. No voy a decir como más de eso porque no quiero empezar a ser confusa, pero hay dos grandes tipos de errores. El muestreo de esta manera, según el tamaño y según fuera obtenido al azar, esas dos condiciones, tenlas presente. Esas dos condiciones, el tamaño de la muestra y el hecho de haber sido obtenida esa muestra al azar, me ayudan a reducir esos dos tipos de error, el error tipo 1 y el error tipo 2. Particularmente, el error tipo 1, lo que sea que eso signifique ahorita, el error tipo 1 lo evitas obteniendo a tu muestra de forma azarosa. Así evitas el error tipo 1. El error tipo 2, lo que sea que eso signifique, lo evitas teniendo un tamaño de muestra más grande. Por lo tanto, lo que dice aquí como poder estadístico del 90%, y te lo digo para que te fijes después tú en otras publicaciones, ¿va? Este poder estadístico es lo que intentaron hacer para que el tamaño de muestra fuera lo más grande posible y así reducir el error tipo 2. ¿De cuánto tiene que ser ese poder estadístico para que uno tenga un mínimo de garantías de que el tamaño de la muestra me va a ayudar a reducir el error tipo 2? Lo menos es del 80%. Así que, por favor, cuando leas una publicación y te estén explicando cómo obtuvieron la muestra, fíjate que te digan que el poder estadístico de la muestra fue al menos del 80%. Si no lo dice, un poco empieza a desconfiar de la publicación, porque no sabemos si alcanzaron el tamaño y con eso el poder para evitar el error tipo 2, ¿va? Ok. El error tipo 1 se evita cuando tú obtienes tu muestra de manera azarosa. Y a esa forma de obtener tu muestra al azar se le denomina nivel de confianza. Bueno, está vinculado con el término nivel de confianza. Por convención en el campo de la salud, ese nivel de confianza es del 95%. Es decir, tienes un margen de error por azar de un 5%. De modo que, y para resumir, los dos parámetros en los que hay que fijarnos es para obtener una muestra, en la parte en que te explican sobre las muestras, es que los poderes estadísticos sean superiores del 90% y los niveles de confianza sean al menos del 95%, ¿va? Ok. Otro parámetro que se ocupa para la fórmula con la que se calculan los tamaños de muestra, es decir, cuánto esperas que, cuánta prevalencia esperas ver del evento. Y déjame te explico por qué. Si yo tengo un evento en esta, voy a cambiar de pluma. Ok.
si yo tengo en esta población, yo tengo un evento súper raro, o sea, muy poco común, para encontrar ese evento voy a tener que buscar en mucha gente. Y lo voy a poner con un ejemplo. Imagínate que te quieres comprar una playera de una banda o de un grupo de música que te gusta. Pero esa banda es como nadie la conoce. ¿Ok? O igual sabes que sí hay playeras, pero como es tan poco conocida, lo que va a pasar es que vas a tener que ir a un montón de tiendas a buscar tu playera, porque es rara. En cambio, si tú quieres una playera de algo muy común, entonces quizá no tengas que ir a tantas tiendas, porque en poquitas tiendas, en una muestra chiquita, podrías obtener lo que estás buscando, en una muestra chiquita de tiendas. Pues lo mismo pasa con fenómenos de salud. Si el fenómeno que tú quieres buscar es muy poco frecuente, vas a necesitar a una muestra más grandota, porque lo que quieres es raro, ¿ves? Pero si lo que quieres encontrar es muy común, vas a necesitar a menos gente. ¿Qué tan común es una cosa? Pues eso es la prevalencia de la cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos están suponiendo, basados en otros estudios de antes, que la automedicación va a ser al menos del 50%. 50% es la mitad de los estudiantes. Entonces eso hace que el evento, así como que tan infrecuente, no sea. Por lo tanto, en la fórmula para calcular tamaños de muestra, la sintaxis, la fórmula, lo que tú le tienes que poner es cuánto poder estadístico quieres, cuánto nivel de confianza quieres tener, o sea, cuánto quieres equivocarte de error 2 y cuánto quieres equivocarte de error tipo 1, porque siempre te vas a equivocar, siempre, pero cuánto quieres equivocarte, y además, ¿qué tan común es esa cosa que estás yendo a buscar? Cuando le pones esos 3 parámetros a la fórmula, te arroja una cantidad de gente. En este caso, a ellos les arrojó una cantidad de 105 estudiantes. Pero aquí viene el truco, que estos 105 estudiantes debían ser elegidos al azar, porque si no, entonces no funciona la cosa. Bueno, después de toda esta explicación intensa que acabo de dar, lo que quiero que ahorita nos fijemos es si esta gente en serio fue elegida al azar. Porque si no fue elegida al azar, si se autoseleccionaron, entonces todo este trabajo de calcular muestra sirve poco. Porque al final estos de aquí son 105 autoseleccionados. ¿Ves? 105 autoseleccionados. Mira. ¿Quieres preguntar algo hasta ahora? No sé, ¿tienes alguna duda hasta aquí? ¿Cuándo se reducía los errores? ¿Me lo puedes explicar otra vez? ¿Cuántos? ¿Me haces otra vez la pregunta? ¿Cuándo se reducía el error tipo 1? ¿Cuando aumentaba qué? Ah, sí, el nivel de confianza. El error tipo 1 se reduce cuando aumenta el nivel de confianza. Es lo que marca en azul. Error tipo 1 está vinculado al nivel de confianza. Mientras más grande el nivel de confianza, menos error tipo 1. Luego hablo otra vez, o sea, después retomo el tema de error tipo 1 y error tipo 2, pero ahorita sí quédate. Y para el error tipo 2, mientras más grande es el poder estadístico, menos error tipo 2 cometiste en tu estudio. ¿Ok? Muy bien. Pero, al final de cuentas, no, ¿de qué? ¿Alguien más? No sé si alguien más quisiera preguntar una cosita. ¿No? ¿Seguimos? Ok. Al final de cuentas, esta gente la tenías que sacar al azar porque si no, no cuenta, ¿eh? Si no, no cuenta. Muy bien, ok. Luego ya te dicen que para hacer el análisis utilizaron estadística descriptiva, es decir, obtuvieron frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. ¿Te acuerdas que un poquito ya vimos de esto? Y para las variables cuantitativas obtuvieron las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y hasta ahí se quedaron, ¿ves? Ok, bueno. Y para saber si entre lo que estaban queriendo analizar
es decir, lo que estaban queriendo comparar, había diferencias, utilizaron una prueba estadística que se llama la G cuadrada. Eso fue lo que hicieron. Muy bien. Vámonos con los resultados. Dice aquí que se lo aplicaron a 113, pero que sacaron a 8 porque no presentaron datos completos y al final se quedaron con 105 sujetos. En algún momento dice que fue al azar. A ver, léanle. Dice que fue al azar. No, ¿verdad? O sea, dice aquí que, o sea, estos 113, yo no sé cómo los agarraron, solo sé que eran estudiantes, que ellos tenían que completar 105, pero no sé cuál fue el proceso para agarrar a esos 105. No sé. Lo que sí sé aquí es que la mayoría estaba en el segundo semestre. Entonces, o sea, cuando digo la mayoría es el 41%. Buena parte de estos chamacos estaban en el segundo. Yo lo que pienso es que el profesor del estudio era maestro de segundo semestre y les dijo a todos, a ver, ¿no? Por eso es que está tan sesgada, por eso hay tanto chamaco de segundo. ¿Ves? Y eso, a ver, tú dime una cosa, así seamos razonables. Piensa en cómo están distribuidos los alumnos de medicina por semestre. Y dirías, del 100% de los alumnos de medicina, ¿el 41% está en segundo semestre? ¿Eso tiene sentido para ti? No. No, ¿verdad? Entonces lo que está pasando aquí es que esto no fue azaroso, porque como que por azar, casi la mitad de los que contestaron eran de segundo semestre, porque así no están distribuidos realmente. Así que aquí lo que estamos viendo es sesgo de selección. ¿Ves? Sesgo de selección. Solo para que lo tengas en cuenta. ¿El sesgo de selección por sí solo invalida los resultados de una investigación? Sí. Sí, porque entonces tú le estás preguntando a alguien que te va a contestar ciertas cosas que no te contestarían los demás. Así que tu estudio ya no es tan creíble. Muy bien, ok. Pero sigamos, dice aquí que la frecuencia de la automedicación fue del 66%. Pero fue del 66%. Que los medicamentos más consumidos eran analgésicos y que la forma de obtenerlos era compra en farmacia. Y luego dice acá que 55% refirieron contar con receta médica. A ver, vamos a ver. ¿El concepto de automedicación, muchachos? ¿Nos lo lee Como alguien? el consumo de medicamentos. Ah, sí, perdón. Si quiere yo lo leo, maestra. Se define como automedicación a la ingesta de medicamentos, controlados o no, para sí mismos sin prescripción médica. Sí, eso es el concepto de automedicación. Se supone que esta gente nos va a hablar de la automedicación, pero acá dice que la mitad de los que contestaron tomar medicamentos lo hacían por prescripción médica. Así que aquí ya tenemos o sea, de estos que dicen que se automedicaron, no era automedicación. Les prescribió el medicamento, ¿me explico? Okay. Ahora fíjate acá. Luego te dicen de estos 5 cómo quedaron distribuidas las variables. Por ejemplo, esta es la frecuencia absoluta de hombres y el porcentaje que representan en la muestra. Recordemos que es estudiantes de enfermería, que es mucho más común que haya mujeres a que haya hombres. Pero incluso este dato me parece un poco diferente a lo esperado. Yo incluso esperaría que hubiera menos hombres. Pero bueno. Ok, sigamos. Luego dice la frecuencia de automedicación y las razones de la automedicación. Regreso. Pero lo que te preguntan si usaron receta médica. En el 52% dijeron que algunas veces usaron receta médica. Muy bien.
Cuando tú preguntas algo así, algunas veces sí, algunas veces no. Pero ¿cuántos sí? No lo sabes. No lo sabes porque hiciste una pregunta toda rara en donde me mezclaste de... Estoy haciendo estos señalamientos, muchachas y chicos, porque los estudios transversales tienden a tener realmente las muestras, las sacan a traerlos, quién sabe cómo hicieron para sacar a ese número de personas, o sea, la fórmula matemática, pero ya en la implementación de tener la muestra de cuestionarios, que es la general, tú vas a hacer un pesado de personas, o sea, vas a medir el peso de una persona. ¿Lo puedes hacer con cualquier tipo de báscula? No. Necesitas una báscula que sabes que te brinda cierta calidad en la medición de lo que estás midiendo, ¿cierto? Porque si no, entonces sabes que tienes resultados equivocados. Si utilizas una técnica diagnóstica, pues sabes que en la medida que esa técnica diagnóstica tenga fallas, tú vas a tener o falsos positivos o falsos negativos. Bueno, pues el mismo rigor que se utiliza para herramientas de diagnóstico debería utilizarse para la construcción de cuestionarios. ¿Por qué si no utilizo rigor metodológico? Que me 12% dicen que no, pero aquí, ¿cuántos siempre usaron? No tengo la menor idea, porque esta gente los mezcló. ¿Te das cuenta? Ok, bueno. Ahora, más adelante pregunta si existe. En 11 casos dijeron que sí. Algunas veces dijeron estricto sentido, ¿quiénes son los que se automedican de esta área de aquí para ustedes? ¿Quién es el que se automedica? Estos, así, sin error, sin temor a dudas, por decirlo de una manera. ¿Qué dicen ustedes? Tienen a personas en 3 cajoncitos. Unas que dicen que siempre hay intervención médica, unas que dicen que algunas veces y unas que dicen que nunca. Así que, ¿en cuál cajón tienen certeza que están los que se automedican? En el de siempre. Pero aquí pregunta la respuesta es si siempre hay intervención médica. O sea, que cuando tú tomas un medicamento, fue un profesional de salud quien te... Entonces tu respuesta es sí, siempre. ¿Tú dirías que esa persona se automedica? Sí, siempre que toma un medicamento es porque el médico se no, lo dice. entonces No. en el de nunca. Nunca y algunas veces, ¿no? Es un raro, ¿no? Entonces, yo sé que estos de aquí, los que dicen no, pues a mí siempre me dan, o sea, el médico me lo da el doctor siempre. Entonces, ese no se automedica. El que dice algunas veces, esta pregunta está terrible, o sea, esta respuesta, esta opción, porque no sé, pero bueno, vamos a dejarlo que algunas veces. Así que aquí en este cajón, yo tengo que ver probablemente, o sea, estas 49 de aquí, probablemente un porcentaje de ellas se automedique. Y tengo aquí a estas que dicen
Nunca. Yo siempre cada que me lo tomo por mi cuenta. A mí nadie me lo receta. Entonces solo son 10. ¿Recuerdan cuál fue el porcentaje de automedicación? Me regreso. ¿Se acuerda alguien cuánto era? Dice aquí que fue de 66%, o sea, 69 de los estudiantes dijeron automedicarse. Pero ahora, a la hora que ves las tablas, ¿eso como que concuerda? ¿Quiénes son esos 69? Si aquí, al momento que los sumas, incluso considerando que los de algunas veces se automedicaran, no suman 69, son 40, son 59, ¿no? Porque no tiene sentido que cuentes a estos, me explico, muchachas y chicos. Porque ¿por qué los cuentas si estos dicen que siempre toman medicamento cuando se los prescriben? Entonces eso no es automedicación. ¿O qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues que ni siquiera saben sumar, ¿no serían más de 69? Pues, sí, o sea, para mí está raro ya hasta la suma, ¿no? Está hasta rara esa. A ver, sigamos. Creo que aquí el problema con este estudio es la conceptualización que le dan a la... Creo que no midieron bien el evento, por algunas formas, ¿ven? Entonces, tuvieron un problema al momento de seleccionar a la población, no fue al azar, y quedó sesgada, porque quedaron muchos alumnos muy jóvenes, o sea, de segundo semestre, ahí quedó casi la mitad de la muestra. Eso significa que aparte hay otros, o sea, un sesgo ahí. Luego, si el instrumento que usaste está mal y el estudiante no le queda claro qué es lo que le estás preguntando, como la pregunta que dice que mi pregunta estuvo mal hecha, entonces uno dice, pues yo entiendo esto, pero a lo mejor otro estudiante entendió otra cosa, ¿ves? Entonces, si la pregunta está mal construida, si el instrumento está mal construido, puede llevar a otro tipo de sesgo que se llama sesgo de información. El sesgo de información ya no tiene nada que ver con tu manera ineficiente de calcular la muestra, sino ahora con tu manera ineficiente de medir lo que sea que estés haciendo medir, ¿ves? Ok, entonces cuando uno deja este tipo de preguntas con opciones y no incluyen toda la gama de opciones, o al menos las más posibles, lo que hace es que el estudiante acabe como orillándose hacia alguna respuesta con tal de contestar. ¿Ves lo que pasó? Muy bien. Luego acá lo que te muestran es las diferencias entre hombres y mujeres que se automedican contra los que no se automedican. Entonces, ve aquí, al final de cuentas, estos que se automedican, perdón, los que no se automedican, yo no sé ni dónde están, ¿ves? No me queda claro en dónde está esta gente que no se automedica. Sé que son... ¿sí? Eran 105, ¿verdad? 105 menos 69. Sé que son 36, pero no sé en dónde están. No sé en dónde están. No me los mostraron acá. Y dice acá, al final, en las conclusiones, este estudio encontró una proporción de automedicación de 7 de cada 10, en su forma muy extraña de medir la utilidad, 7 de cada 10. Y aquí la suma daba otra cosa. Porque incluso si suma, ¿verdad? Ok. Y ya después te hace una comparativa de sus resultados con los de otros resultados. Muy bien. Hagamos un pequeño descanso antes de irnos al estudio de la UNAM, ¿va? Entonces, pero descansemos ahorita.
Bueno, pues si les parece, continuamos. Uy, qué calor hace ya. Bueno, así que ahora me voy a regresar aquí con... Ahora vamos a ver el estudio de la UNAM. Bueno, no sé si anden por ahí, pero si ya volvieron, vamos a ver el estudio de la UNAM. Okay. Muy bien. Entonces, este estudio se publicó el año pasado, en el año 2020. Y, a ver, vamos a empezar a revisarlo. Igual hay una introducción. Aquí el dato de la prevalencia de automedicación para población mexicana es del 80%. No identifiqué cuál fue su fuente, pero dice aquí. Okay. Y que a nivel internacional es del 76.9%. Entonces, pareciera que en México hay un porcentaje un poco arriba de lo esperado a nivel internacional. Muy bien. Y, bueno, ok, vamos a ver. Este también fue un estudio transversal, pero aquí los estudiantes procedían de dos grandes universidades en México, de la UNAM y del IPN. Además, no eran solo estudiantes del área de la salud, del área de la enfermería, sino que eran estudiantes de enfermería, de otra licenciatura que se llama Enfermería y Obstetricia, de médico cirujano, tanto de la UNAM como del IPN, un diplomado en farmacología para personal de enfermería y una maestría en enfermería y además otra maestría que dice acá, la de investigación clínica y experimental, ¿va? Okay. Y dice aquí que el muestreo fue no probabilístico, lo que significa es que hicieron justamente lo que hicieron en el otro estudio. Calcularon tamaño de muestra y lo que sea, pero no fue al azar, no seleccionaron a los estudiantes al azar. Y eso pues ya en sí mismo representa un sesgo de autoselección, ¿va? Ok. Los criterios de inclusión fueron que estudiaran alguna de estas carreras que están aquí citadas y una vez que el estudiante formaba parte de este universo, lo excluían si no quiso participar. Ya ven, aquí es donde viene la autoselección. Los que no quisieron participar, pues no los obligaron. Y si participaste, pero no llenaste el cuestionario, supongo que quiere decir completamente, ¿no? Si no lo llenaron completamente, también eliminaban ese registro, ¿ok? Muy bien, ok, ahora. Hicieron para un cálculo de muestra igualito que los otros hicieron su cálculo de muestra, pero ellos no consideraron una prevalencia del 50% de automedicación. Ellos pensaron que iban a buscar una prevalencia como a nivel internacional se reporta, que es del 76.9%. Entonces dijeron, vamos a ver si hubiera esta prevalencia y yo quiero un máximo de error del 5%, es decir, un nivel de confianza del 95%, porque eso es a lo que se refiere. El nivel de confianza es 95%. Por lo tanto, su complemento, el complemento de 95 es un 5%. A ese 5% se le llama margen de error. Entonces, el nivel de confianza es del 95% y por eso aquí dice 0.05. ¿Fue claro eso? Lo expliqué raro, muchachos.
En el otro estudio, acuérdate que si el nivel de confianza es del 95%, pero en la literatura te lo vas a encontrar así, nivel de confianza del 95, o a veces dicen nivel de confianza del 0.05, se están refiriendo a lo mismo, porque el complemento de 95 es 0.05 y con eso suman un 100% de confianza. Pero como nunca hay un 100% de confianza en la ciencia, manejamos como probabilidad de confianza, ¿va? Okay. Entonces, hicieron lo mismo, pero aquí, en este párrafo, no te dicen cuál fue el poder de la muestra. Ese que yo te dije que al menos debería ser de 80%, aquí no dicen. No sé si no lo tomaron en cuenta, pero no lo dicen, ¿va? Pero también estaban esperando que al menos un 10% de los encuestados o se negara o no completara el instrumento. Entonces la tasa de no respuesta esperada era del 10%. Total, que IPA pronto necesitaban a 305 estudiantes. Ok. Idealmente los hubieran obtenido al azar, pero ellos mismos dicen, no lo hicimos así, fue no probabilística. No probabilística es igual a decir, no fue por azar la manera en que los obtuvimos, es decir, fue por autoselección y también se le conoce a eso como muestra por conveniencia, ¿ves? Entonces, lo opuesto de una muestra probabilística es una muestra por conveniencia. Y las muestras por conveniencia también son las muestras de autoselección o selección por cualquier otra razón que no sea el azar. Ok, bueno, continúo. Total, dicen que les aplicaron un cuestionario diferente al del otro estudio. ¿Por qué sabemos que es diferente? Porque el otro tenía 10 preguntas y este tiene 18. Y le preguntan algunos datos generales y 13 cosas más relativas a la automedicación. Y ahí está, ¿ok? Capturaron en Excel, hicieron análisis descriptivo para cada variable y relativo para cada variable. Y ya sabes tú que el análisis descriptivo es las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y cálculo de proporciones y de frecuencias simples, ¿va? Eso fue lo que hicieron aquí. Muy bien. Ahora, empezaron los resultados y aquí hubo un poco más de mujeres que en el estudio pasado, pero más o menos están iguales, ¿ves? 28% son hombres, en el otro estudio era 30% de hombres. ¿Te acuerdas? Okay. Y luego dice aquí qué edad tenían, o sea, está haciendo la descripción de los datos generales, entre qué edad y entre qué edades estaban. Ok, y luego dice acá que el 62, ¿por qué los ponen en letras? 62.9% de la población consumió algún medicamento durante el último mes. Pudieron ponerlo en números, ¿no? Entonces, bueno, son el 62.9 consumieron algún tipo de medicamento. Si fue prescrito o no, todavía no lo sabemos. Pero dice aquí que en cuanto a quién le recetó el medicamento, 51% lo hizo un médico y 16% se automedicó. Ven aquí porque les digo que están un poco raras estos cálculos de automedicación, porque pareciera que están mezclando, o sea, que cualquier cosa que sea tomar medicamento es automedicación, cuando después ellos mismos reconocen que buena parte de esa automedicación en realidad sí está siendo prescrita o tienen la receta. Y aquí solo dice que el 16% se había automedicado. No sé, ¿qué piensas tú de esto? A lo mejor lo estoy exagerando. O es... ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de esto? Bueno, maestra, no sé si sea, por ejemplo, el caso de que en algunos estudios hablen de la automedicación como la forma en la que las personas toman ellas mismas el medicamento, o sea, sin ayuda de algún profesional. Sí, ay, qué bonito escuchar muchos pajaritos ahí alrededor. Pero aquí la cosa es que a mí personalmente me queda la duda de, pues, ¿cómo están midiendo el asunto? Exactamente qué preguntan y qué es lo que está entendiendo la persona a la que le estás preguntando. Esto es importante en los estudios transversales, porque si yo pregunté una cosa ahí toda rara
y el que la entendió otra cosa, pero todo el mundo está entendiendo cosas diferentes. Escucha lo que voy a decir. Entenderla, ¿me explico? Si hay variación en la manera de entender la pregunta, eso podría estar reflejándose en ese número que tú finalmente terminas viendo. Pero no lo sabes porque la pregunta está como extrañamente formulada. De modo que aquí, si te dicen el 63%, porque nada les costaba ya mejor decir 63%, el 63% consume algún medicamento, ¿ok? Y de ese 63, el número tampoco me da. ¿Cómo? Está raro. De ese 63, un porcentaje se lo dio el médico y el otro se automedicó. ¿Pero cómo? Eso tampoco suma, ¿o sí? 51.1 más 16.4. Eso suma 67. Esta gente muy rara. Ok. Y luego dice, ¿con qué se lo toman? Y ya dice, ¿con qué? Ay, muchachos, yo estoy muy confundida con estos estudios transversales. Bueno, aquí dice al final que el 88% se automedican. Fíjate, aquí dice que el 67% consumió algún medicamento, pero eso es en el último mes, porque puede ser que tú te hayas automedicado, pero hace más de un mes, ¿ves? Ok, listo. Pero aquí finalmente acaban diciendo 88% se están automedicando. Lo más común es que se automediquen las mujeres. Bueno, sí, pero a ver, vamos a leer esto bien. Es más común entre las mujeres, pero pues porque hay más mujeres, ¿me explico? ¿Me explico eso? O sea, si tú haces un estudio de consumo de refresco, te va a decir, no, pues la mayoría de los que consumen refresco y tienen, no sé, algo, alguna situación, ¿no? Un problema con su boca, consumen Coca-Cola. Bueno, pues sí, pero es porque la mayoría del refresco que se toma es Coca-Cola, por eso así va a salir, ¿me explico? Entonces aquí no es que las mujeres, no necesariamente este dato dice que las mujeres tenemos un problema con la automedicación. Lo que pasa es que en esta muestra la cantidad de mujeres es mayor, ¿ves? Así que este tipo de datos es muy importante que tú los tengas en cuenta mientras te vas formando en el área de la salud. Que aquí estas cifras, la prevalencia de algo, depende de en quién estás midiendo ese algo. Por ejemplo, hay ciudades en donde la mortalidad por algún evento es mucho mayor, pero si te fijas, la cantidad de personas adultas mayores, pues también es mucho mayor. Y si es mucho más probable fallecer cuando estás más grande de edad, pues eso podría explicar la mayor mortalidad, no porque ahí pase algo en particular, simplemente es que hay más viejitos, ¿ves? Lo mismo está pasando acá, ¿ves? Entonces, eso es un poco lo que espero que vayamos aprendiendo a pulir pues en nuestros ojitos cuando vemos números. Okay. Entonces aquí es más común la automedicación, porque ¿qué porcentaje de mujeres tenía este estudio, muchachas y chicos? ¿Cuántas mujeres había aquí metidas? Bueno, ¿qué porcentaje? Aquí. Aquí dice 71%, ¿no? Entonces, incluso yo hubiera esperado más, ¿no? Yo hubiera esperado más, pero sí está un poco más, en los hombres, igual los que tienen el asunto con más de medicación son los hombres, ¿ves? Porque en ellos esperaba un 28%, pero tengo un poco más. ¿Me expliqué? Ok, bueno. Dice aquí que sí es una diferencia significativa entre las mujeres y los hombres. Pues sí, pero porque hay más mujeres. Luego dice 13% lo hace de manera frecuente y 2.9% casi siempre. La razón principal es porque les hace falta tiempo o porque tienen acceso a los medicamentos y cosas así. Pero vamos a ver los cuadros porque luego en las platicaditas que te hacen ahí te marean con sus números. Vamos a ver el cuadro. Ok. Dice aquí que las principales razones son lo que supongo que debería decir alergias, gripe, fiebre, gastroenteritis y edema. Yo no sé si tú te acuerdas, porque lo pasé muy rápido, pero en el otro estudio la principal razón, ¿cuál era? ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Cefalea. Era la principal razón. Ay,
Perdón, interrumpí a alguien. Pero cefalea y fiebre eran los dos principales motivos de automedicación. En este otro estudio son alergias y gripe, pero fíjate que estamos hablando de la Ciudad de México, así que sí te imaginarías que ahí puede haber más alergias, ¿no? Por el entorno extremadamente urbanizado, contaminado, porque unos están en Cancún, o no están en Cancún, creo, Yucatán, no me acuerdo, y estos de acá están en la Ciudad de México. Entonces, aquí hay una diferencia. Vamos a ver más cuadros. Este es el porcentaje del que sí y del que no, pero no sé cómo se lo preguntaron, al final de cuentas, porque no puedo ver el cuestionario hasta ahorita. Entonces, no sé exactamente qué le preguntaron, como para que él o ella acabara diciendo que sí lo hacía. Ok. Luego, las razones, y luego el tipo de medicamentos que se consumen, principalmente analgésicos. Aquí, principal causa, es que miren, aquí está como un poco mezclado este cuadro, ¿no? Principales causas de la automedicación, analgésico, pero analgésico no es una, causas analgésicas, supongo. Bueno. Antiinflamatorios, antibióticos, ven, aquí está como primero el listado de tipos de medicamentos y luego aquí como otras cosas, ¿lo notan? O sea, está como feíta este cuadro, mal hechito. Y yo quisiera ver el cuestionario como para saber exactamente cómo fue la pregunta que le hicieron, pero me voy y nada, no hay nada. Ok, voy a dejar de compartir. Quisiera decirles que las publicaciones científicas, por pasar, por hacerlas alguien que debe tener conocimientos metodológicos y epidemiológicos y por además pasar un proceso de revisión por pares, lo que nos permitan leer, o sea, lo que nosotros acabamos leyendo es algo filtrado, que alguien se fijó que estaba bien hecho, pero buena parte de lo que abunda ahí en la literatura son estudios con una calidad baja, porque hay cosas que dejan sin explicar, hay cosas que de entrada evidentemente hicieron mal y eso hace que la validez del estudio se comprometa enormemente. Pero este escenario que están viendo, de los estudios transversales, es, creo yo, de lo más común en los estudios transversales. O sea, lo más común es que estén mal hechos. Obedece a varias cosas. Como son los estudios más fáciles de hacer, ¿ven? Uno los hace y porque además representan como una forma de publicación rápida de algo. Sin embargo, es común que se vayan muy plagados de problemas y que las revistas, a lo mejor como las revistas universitarias, den como más espacio a que publiques allí esos estudios. Y lo que quiero con este ejercicio que hacemos ahora es que ustedes vayan descubriendo los espacios en donde los errores pudieron haberse cometido. Para estas dos publicaciones, un espacio inicial para la comisión de un error fue la misma forma de seleccionar a la población, porque en los dos escenarios fue autoseleccionado. Aunque tenían un cálculo de tamaño de muestra, al final fue autoseleccionado. Eso de entrada ya te compromete a cierto tipo de error. La segunda fuente grande de error fue su instrumento mismo de medición. Al no presentarte el instrumento, a ti como lector no te dejan ver qué estaban preguntándoles. Y eso es parte de la metodología, el instrumento. ¿Ves? Si tienes un instrumento deficiente, vas a hacer preguntas poco claras, que den como que respuestas ambiguas o que no te permitan caracterizar el evento. Así que ese es otro espacio para equivocarte. Ya dijimos dos, el momento de la selección. Segundo, el momento de la utilización de un instrumento inadecuado. El tercer espacio para equivocarte es el momento del análisis. Si al momento de que tú estás haciendo tu análisis estadístico, aunque sea descriptivo, te equivocas en algo, lo que saques va a tener un error. Y aquí, por algunos números,
Y eso que no lo miramos como con detalle, pero algunos números no cuadran, ¿se dieron cuenta? Esto podría estar siendo un problema del análisis, un análisis defectuoso o deficiente, un pobre análisis en el que pues no se alcancen a mirar cosas porque están mal analizadas. ¿Ven? Así que los estudios estos estudios que voy cerrando son débiles para mirar la causalidad porque en el mismo momento o al mismo tiempo que medías el fenómeno de la automedicación, estabas midiendo también en los fenómenos que tú crees que son causales. Aquí el problema es que no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. Por ejemplo, si quisieras vincular la automedicación con un problema de ansiedad, pero los mides los dos al mismo tiempo, entonces es como que difícil establecer la relación temporal si la ansiedad te llevó a la automedicación o tú comenzaste con prácticas de automedicación por alguna razón y eso después se vinculó con la ansiedad. Bueno, solo lo digo por dar un ejemplo, ¿ves? Así que este problema del desfase de la temporalidad por haber medido al mismo tiempo es una limitante de los estudios transversales para identificar causalidad. Porque si tú te acuerdas, decíamos que es difícil medir causalidad, pero lo que al menos tienes que asegurarte es de que la cosa que crees que causa a B ocurrió antes de B. Pero en un estudio transversal a veces no puedes hacerlo con tanta claridad. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los problemas para la identificación de causalidad. El otro problema es que para la causalidad tú necesitas medir a un grupo de sujetos que, digamos, no estaban expuestos a los factores que tú crees vinculados al evento y a un grupo que no lo estaba, porque si no haces esa comparación, es muy difícil decir que la razón de la automedicación son estos factores si solo lo miraste en ellos mismos. Tienes que mirarlos en sujetos que no tengan el factor, porque en una de esas, estos sujetos de acá no tienen el factor y se automedican igual. ¿Me explico? Entonces necesitas tener un grupo de comparación y los estudios transversales de entrada ni siquiera, ¿cómo digamos? No hicieron eso, o sea, no lograron establecer esos grupos comparativos, cosa que sí hacen desde su diseño los estudios tanto de casos y controles, las cohortes y los ensayos clínicos, de los que hablaremos más adelante. Pero entonces si un estudio transversal tiene tantos lugares para equivocarte, entonces ¿por qué los hacemos? Los hacemos porque son lo que necesitamos a veces para medir la prevalencia, porque en otros diseños, por su estructura, no pueden ser tan fuertes para medir la prevalencia. Entonces, los estudios transversales con todo y estos potenciales errores son los más útiles cuando tú quieres hacer una descripción general de eventos. Pero lo que tiene que ocurrir acá es que tienes que dar garantías de que la gente a la que acabaste indagando, de que esta gente, tus muestras, sí representen al universo de donde quieres sacar conclusiones. ¿Eso cómo lo haces? Con un buen tamaño de muestra y con un proceso al menos aleatorio. ¿Ves? Es lo menos que puedes hacer. Pero si no podías aleatorizar, entonces ten a la mayor cantidad de personas posibles. Eso por un lado. La otra cosa que tienes que garantizar es tener buenos instrumentos de medición. Y los estudios transversales son estudios que podemos llevar nosotros así, como ustedes como estudiantes, los pueden realizar ya desde que son estudiantes. Este tipo de estudios sí, siempre y cuando tengan suficiente guía y suficiente certeza de estar siguiendo como los procedimientos mínimos. De modo tal, y ya para terminar yo de hablar y luego dar un espacio para que dialoguemos un poco sobre este tema. En su estructura epidemiológicamente, pues hablando de la metodología, en su estructura, un estudio transversal parte de definir con precisión quién es la población que me interesa estudiar. Eso es de donde parte. Después, de una clara forma de seleccionar a los sujetos de medición. Y luego, de la medición correcta a través de un instrumento
validado de lo que quiero medir. Básicamente, eso es la estructura de un estudio transversal. Y se los van a topar mucho y tristemente puedo decirles que muchos de los que lean van a tener problemas. Pero pues esperemos que ustedes vayan aprendiendo un poco más de cómo hacerlos para evitar en la medida posible la comisión de este tipo de errores. Muy bien. ¿Qué otros estudios transversales ustedes conocen que se hagan en México? Yo les he hablado de la ENSANUD o del censo de INEGI. Tú ahora que ya tienes un poco más claro de lo que es un estudio transversal, ¿qué otros estudios transversales conoces que se hagan en el país? Maestra, Uh-huh. los estudios transversales, o sea, nada más se realizan de que solamente una vez en cada cierto tiempo o solamente una vez en, no sé, en toda la vida, no sé cómo explicarlo. Claro. Fíjate, por ejemplo, la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, esa se levanta en México, el levantamiento de la información es cada 4 años o cada 6 años. No significa que si este año, la última fue la del 2018, que si la del 2018 le tocó a tu casa ser seleccionada, porque esa sí es una selección aleatoria de hogares, pero no significa que si en 2018 le tocó a tu casa, en el 2024 también a tu casa le va a tocar, no. Estos estudios se levantan periódicamente, pero no en los mismos hogares. Entonces, son estudios transversales que miden los cambios que van ocurriendo en términos de varios indicadores de salud a lo largo de varios años y te ayudan a mirar tendencias y cambios en comportamientos poblacionales, no individuales. Por ejemplo, una cohorte es un estudio en donde van a tu casa desde el 2012, en el 2014, en el 2016, en el 2018, pero sí van a tu casa. O sea, a ti o a tu familia sí le dan el seguimiento todo el tiempo. Eso es una cohorte. Y un estudio transversal que se repite, no pasa esto. Solo se repite el estudio, pero no se repiten las casas a las que van. Pero sí se repiten las ciudades en donde aplica el estudio, sí se repiten, pues nada más eso. Básicamente lo que se repite es la ciudad. Es eso lo que tiene. Contesté tu pregunta, Carolina, no sé. Sí, entonces ahí no, por eso se considera que nada más es como una sola vez. Ah, ok. Gracias. Exactamente. Miren, yo lo que les voy a sugerir ahora, como un poco para que conozcan más de los estudios que se hacen en México, es que busquen en su buscador encuestas nacionales de salud o encuestas nacionales en México. Y van a ver que México produce datos de estudios transversales para tabaco, para gastos e ingresos en los hogares, estudios como la ENSANUD, por ejemplo, y tiene una gran producción de datos de manera transversal. Ahora, voy a decirte una cosa que me pasó esta semana. ¿Te acuerdas que tuvimos una clase con el doctor Luis Segura, que fue quien primero nos acompañó de la serie de invitados? Y que yo supongo que él comentó algo sobre su estudio en el tema de las drogas. Muy bien. Hace unos días me contactó y me pidió que buscara a alguien de aquí que trabaje el tema. Entonces yo hablé con alguien de CONADIC y le pregunté sobre un estudio que se hace de consumo. Esta encuesta se llama la ENCODAT, que es una encuesta que aborda el tema de alcohol, tabaco y otras drogas. Bueno, lo que él me decía, y con esto quiero reforzar la idea de lo que ocurre con estos estudios y cómo están sesgados, él me decía, es que esta encuesta no va a estar muy buena para lo que el doctor necesita, porque esa encuesta se levanta en los hogares. Entonces, cuando se levantó la encuesta, creo que es del 2017, muchos hogares, en las casas, no se sabían de muchos tipos de drogas. Entonces, cuando tú le preguntas, tú no le preguntas a la persona potencialmente consumidora de la droga. Tú llegas a la casa, tocas
y empiezas a preguntar sobre drogas. Y entonces lo que ocurre es que mucha gente desconoce tipos de drogas no legales. Así que esa información tiene como que esos vacíos, porque a las personas a las que tú le preguntaste no te iban a saber contestar lo que tú querías. Sí para alcohol y para tabaco y eso, para eso sí, porque es más común, pero para otro tipo de drogas no. Este señor me dijo, los datos que tenemos aquí en el CONADIC son diferentes, porque los datos provienen de personas que vienen a nuestros centros, ya sea voluntariamente o porque los traen, pero que están pues como internados aquí con nosotros. Estas personas sí son consumidoras de algún tipo de droga y cuando les preguntamos, pues saben de lo que les estamos hablando y tenemos datos de ellos. ¿Eso es un sesgo? Sí. ¿Por qué? Porque los que van a los centros de integración juvenil, a estos centros, el que llega allí no es cualquier consumidor de drogas, ¿me explico? Llega el que quiso buscar un tipo de apoyo para el abandono o porque su familiar lo llevó, pero hay personas con mayor vulnerabilidad social o de alguna otra cosa que no se acercarían. Entonces, estos datos que tiene el CONADIC representan no a cualquier consumidor, no representan al total de consumidores de sustancias adictivas, sino solo aquellos que tienen el interés de buscar un tipo de apoyo. Y esa gente es distinta en sus patrones de consumo y otras cosas más a la gente que no. ¿Me explico? Entonces hay que leer muy bien cuando uno lee una encuesta, quién es esa gente a la que uno está leyendo. ¿Por qué esa gente está entrevistada y no otra? Esa gente es diferente que la que quedó por fuera y ese tipo de cosas. Pues ya no sé qué más decir. No sé si alguien quisiera preguntar algo hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces, mañana que nos encontremos, lo que les voy a pedir ahora como de tarea, o sea, no es tarea realmente, pero que busquen las encuestas nacionales que se producen en México y denle una revisada. Son documentos muy largos, no los lean todos, pero denle una revisada solo como para saber quiénes eran las personas a las que estas encuestas se aplicaron, en quienes estos estudios se hicieron. ¿Quiénes eran? ¿En qué año se hicieron? Y más o menos qué cosas se les estaban preguntando, ¿va? Y platicamos de eso el día de mañana. Y con esto cerramos el tema de las transversales, para que la próxima semana comencemos a hablar de los estudios de casos y controles, ¿va? Pues no sé si alguien quisiera un comentario final, que tengan un comentario final. ¿Algo? O algo que quieran decir, pues mire, yo lo que aprendí hoy fue esto, no sé. Maximiliano, ¿tú qué sentiste que aprendiste hoy? ¿De qué te sirvió a ti esta clase hoy? Disculpe, maestra, aquí estoy. Pues me ayudó bastante en el sentido de saber diferenciar cuáles estudios sí pueden ser de utilidad, dependiendo de, bueno, más bien a fijarme más en los errores que podían tener en el momento de su realización y al utilizarlos como una base para, de repente nos piden trabajos y nos piden estadísticas. Ok, sí, espero que veamos que no solo porque esté publicado, entonces ya, vale, ¿no? Sino que hay que mirar cuál era la validez de este tipo de estudios y bueno, seguiremos aprendiendo de eso más adelante. Pues me despido hasta aquí de ustedes, nos vemos el día de mañana y me platican qué fue lo que encontraron, ¿verdad? Sobre los tipos de poblaciones y lo que preguntan algunos estudios transversales. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Bye.